Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, ya estamos otra vez aquí y vamos a iniciar. Padre, bendito y alabado sea, Señor. Gracias por este tiempo que pones en tu presencia, Señor, que lo dispones para que podamos compartir tu palabra. Te agradecemos, Señor, por este regalo que nos has dado de poder ser portadores de tu palabra y te pedimos asimismo que muchas rodillas se doblen hoy ante ti, que te reconozcan como Rey de Reyes, Señor, y que sepamos y comprendamos el propósito de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos aquí y antes de iniciar cualquier cosa, vamos a comenzar con el comentario de nuestro hermano Raimundo que nos hace llegar diariamente. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gran compromiso de trabajo es para todos los que hemos tomado la actitud de arrepentimiento genuino, porque conscientemente hemos aceptado la necesidad del Hijo de Dios en nuestras vidas, obedeciendo su palabra para actuar en consecuencia, adorándole y alabándole en todo tiempo y lugar, buscando el motivo principal de vivir en la fe, sabiendo que somos por naturaleza pecadores, porque así está escrito. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por lo tanto, debemos dar la importancia primordial de trabajar la evangelización con todo nuestro corazón para que nuestro testimonio de vida impacte para bien, con humildad y mansedumbre, buscando la paz a todos los que nos rodean. Aleluya. Bueno, ese fue el comentario. Ayer tuvimos una lectura bastante extensa, muy larga, porque nos habíamos atrasado 3 días. Ahí en esos capítulos que leímos varias cosas que deben de llamar nuestra atención. La muerte de Aarón. Ya por fin le llegó a Aarón el día que le dijo que se tenía que reunir con sus antepasados, el Señor. Lo llamó a su reino, le guardaron 30 días de luto. Pero también vemos que a Moisés lo hicieron subir al monte para que viera la tierra que habían de poseer el pueblo de Israel, pero también el Señor le dice, tú no vas a entrarlo, tú no vas a llegarlo. Así que fue Moisés el que le pidió a Dios un varón que los condujera a esa tierra, que los llevara a conquistar esa tierra, y el Señor le dijo, ya lo tengo. Se llama Josué. Ese Josué, luego le comento a mi esposa que yo a Josué no me lo imagino así como un delgadito, un modosito, ¿no? Me lo imagino así como un tanque de guerra barbón, así, guerrero, entrón, fuerte, ¿no? De que entraba a patadas a sacar a la tierra que le habían prometido a él y a todo el pueblo de Israel. De hecho, el Señor le dijo que de la misma manera que había estado con Moisés, iba a estar con él, pero eso lo vamos a leer cuando leamos el libro de Josué. A mí me impacta mucho este personaje, ¿no? Es uno de los personajes que más me llaman la atención en la palabra de Dios. Pero bueno, ¿por qué? Bueno, aquí ya en el libro de Números, antes de empezar con Deuteronomio, le dice a Moisés y a Aarón por qué no entraron a la tierra prometida. Recuerdan que habíamos leído que cuando el pueblo de Israel por 12ª ocasión se quejó con el Señor de que no tenían agua, y Dios le dijo muy claramente a Moisés y a Aarón, vayan y háblenle. Les dijo, háblenle a la roca. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Le dio 2 varazos a la roca, no uno, le dio 2 varazos en vez de hablarle. Y ese fue el pecado, para que vean que con el Señor uno no se anda con medias tintas. Si el Señor dice, lo quiero gris, aunque se vea más bonito blanco, al Señor le gusta gris. Tenemos que seguir sus órdenes al pie de la letra. Sí, sin embargo, y eso nos toca a nosotros. ¿Por qué le pegó Moisés? Ajá. ¿Cuál fue la causa? Ahí lo dice más arribita. Así es. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que de hecho María murió ahí? Ajá. Porque no tenían agua. Exacto. Murió de sed. O sea, yo deduzco de ahí de la lectura que María murió, el pueblo estaba muriendo de sed y María murió de sed. Entonces, el pueblo estaba ¿cómo? Peleando contra Dios y obviamente peleando contra Moisés y diciéndole, ¿para qué nos trajo para acá? Y con amargura del alma hablaban. Pues yo creo que Moisés estaba tan enfadado, tan enojado, que dijo, sí voy a obedecer, ¿no? Y obedeciendo a fuerzas, y obedeciendo pues con tal amargura también que se le estaba haciendo, y por eso
pega 2 veces en la roca, pero si leemos antes de eso, justamente es eso. Entonces, siempre oren por sus pastores, siempre oren por los que los están guiando, por sus autoridades, porque trabajo fácil no tienen. No. Aguantar a la congregación con nuestras quejas de, ay Señor, es que la mujer que me diste, Sí. o ay Señor, Es que el trabajo es que que el tengo. trabajo, es que Es el que el tiempo jefe, no me alcanza. y entonces dicen, bueno, ¿qué pasó aquí con el líder, ¿no? Que en este caso era Moisés. Pues está la congregación peleando con el Señor. Bueno, pues entonces, y más adelante, ¿no? Dice, vamos a encontrar mucho que el Señor dice, oren por sus líderes. Ajá, sí. ¿Para qué? Para evitar este tipo de situaciones que están enmarcadas en este relato con Moisés y el agua de la rencilla, ¿no? Hasta dónde llegó y que traspasó muchísimos años este problema, ¿no? De hecho, ahí podemos deducir de la lectura que ya habían pasado 40 años en el desierto, porque los únicos, y lo menciona Dios, ¿no? Que los únicos que habían sobrevivido de esa generación eran Josué y Caleb, porque Moisés, como lo vamos a leer en Deuteronomio, entregó el equipo. Bueno, el Señor se llevó a Moisés y escondió su cuerpo, ya más adelante lo leeremos. Pero aquí sí tiene razón en lo que dice mi esposa, es la desobediencia. Además, la desconfianza, ¿no? Porque si les faltaba agua, ¿por qué no se la pidieron a Dios? Sino querían que un hombre se las diera. Y Moisés, yo me imagino a Moisés agobiado por la muerte de su hermana, agobiado por la falta de agua, agobiado por su hermano Aarón que murió, agobiado porque el pueblo le reclamaba. Hasta cierto punto es comprensible la frustración que tenía Moisés. Sin embargo, Moisés era un varón de Dios, el que veía cara a cara a Dios. Entonces el Señor le dijo claramente, háblale, háblale. Y Moisés va y le da 2 varazos, ¿no? Obviamente el Señor tiene que poner el ejemplo, que ni aún así, con el que decía que era su amigo y cara a cara, tenía que poner el ejemplo de que la palabra del Señor se obedece y al pie de la letra. Llama por eso el motivo de la lectura, para ir comprendiendo cómo se debe de obedecer. Y muchos dirán, pues es que es bien difícil. No es cierto. El Señor Jesús dice, no es gravoso. Echen su carga sobre de mí, porque mi yugo es ligero y fácil. Pero lo queremos ver, siempre lo queremos ver por el lado difícil. La actitud en la obediencia, lo que hemos platicado tanto, de qué manera obedeces, ¿no? ¿Por las buenas o por las malas? Sí. Ajá, y por ejemplo a nosotras como esposas, como mujeres, pues ¿qué le recriminamos al esposo? ¿Qué le recriminamos diariamente? Entonces mejor oremos por ellos, oremos porque Dios les dé templanza, que Dios les dé dominio propio, que Dios entreguemos a nuestros esposos al Señor. Hoy escuchaba otra vez en las prédicas, tú no vas a cambiar nada, ¿no? O sea, no está en tus manos, no tienes el poder de hacerlo. Tú entrégalo al Señor y el Señor hará, mira y calla, dice el Señor. Entonces, eso es como aplicación en nuestra vida práctica, cuesta sí, en cuanto lo hacemos en nuestra carnalidad, en nuestras fuerzas, en yo quiero hacerlo. Pero cuando realmente lo depositamos en el Señor hace. El Señor hace. Y mejor que tú. No, y con nuestro consentimiento, ¿no? De hecho, por ahí tiene un rato, ya ni la he de tener ahí en Facebook recientemente, una reflexión que hicimos acerca de la obediencia, ¿no? O sea, ¿por qué obedeces a Dios? ¿Por lo que te da o porque es Dios? Uh-huh. ¿Tu obediencia va a ser solamente en los buenos tiempos o en todo momento? Ahí a ver si la encuentro, se las vuelvo a compartir. Porque ahí estamos hablando de que Moisés está atravesando un momento bien duro, bien duro. ¿Cuántos miles de personas eran? Sin agua en el desierto, dando vueltas. Y luego pero ahí les envió su castigo, sí se puede decir de un castigo por la desobediencia. ¿Cuántos murieron? Tantos miles por una peste que envió el Señor. Uh-huh. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 28 del libro de Números, y escrito está: las ofrendas diarias. Habló el Señor a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardarán
ofreciéndomelo a su tiempo, y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor. 2 corderos sin tacha de 1 año cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de 1 efa de flor de harina, amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivas machacadas, en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida al Señor. Y su libación, la 1/4 parte de un hin con cada cordero. Derramarás libación de vino superior ante el Señor en el santuario. Y ofrecerás el 2º cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato al Señor. Ofrendas mensuales y del día de reposo. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Al comienzo de sus meses ofrecerán en holocausto al Señor 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasadas con aceite, como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite, en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida al Señor. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la 1/3 parte de un hin con cada carnero, y la 1/4 parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes, por todos los meses del año, y un macho cabrío en expiación se ofrecerá al Señor, además del holocausto continuo con su libación. Ofrendas de las fiestas solemnes. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua del Señor, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación. Ninguna obra de siervos harán, y ofrecerán como ofrenda encendida en holocausto al Señor 2 becerros de la vacada y 1 carnero, y 7 corderos de 1 año, serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofrecerás 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliarse. Esto ofrecerán además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofrecerás cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato al Señor. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación, y el 7º día tendrás santa convocación. Ninguna obra de siervos harán. Además, el día de las primicias, cuando presenten ofrenda nueva al Señor en sus semanas, tendrán santa convocación. Ninguna obra de siervos harán. Y ofrecerán en holocausto, en olor grato al Señor, 2 becerros de la vacada, 1 carnero, 7 corderos de 1 año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío para hacer expiación por ustedes. Los ofrecerán además del holocausto continuo con sus ofrendas, y sus libaciones serán sin defecto. Capítulo 29 del libro de Números, escrito está: en el 7º mes, el primero del mes, tendrán santa convocación. Ninguna obra de siervos harán. Les será día de sonar las trompetas, y ofrecerán holocausto en olor grato al Señor, 1 becerro de la vacada, 1 carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, y la ofrenda de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliarse. Además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida al Señor en olor grato. En el 10 de este mes 7º tendrá santa convocación, y afligirán sus almas, ninguna obra harán, y ofrecerán en holocausto al Señor en olor grato 1 becerro de la vacada, 1 carnero, y 7 corderos de 1 año, serán sin defecto. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas y sus libaciones.
También a los 15 días del mes, a los 15 días del mes séptimo tendrán santa convocación. Ninguna obra de siervos harán, y celebrarán fiesta solemne al Señor por 7 días, y ofrecerán en holocausto, en ofrenda encendida al Señor en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año, han de ser sin defecto, y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto y sus ofrendas, y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación. El octavo día tendrá solemnidad, ninguna obra de siervos harán, y ofrecerás en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato al Señor, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofrecerás al Señor en sus fiestas solemnes, además de sus votos y de sus ofrendas voluntarias, para sus holocaustos y para sus ofrendas, y para sus libaciones y para sus ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Capítulo 30 del libro de Números, escrito está: Ley de los votos. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que el Señor ha mandado. Cuando alguno haga voto al Señor o haga juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando haga voto al Señor y se ligue con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oye su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre calla a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiera ligado su alma, firme será. Mas si su padre le veda el día que oye todos sus votos, y sus obligaciones con ella, con que ella hubiera ligado su alma, no serán firmes, y el Señor la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuera casada y hace votos, o pronuncia de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oye y cuando lo oye calla a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció con sus labios, con que ligó su alma, será nulo, y el Señor la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que liga su alma será firme. Y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiera ligado su alma
firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló, y el Señor la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido calla a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ella el día que lo oyó. Mas si los anula después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que el Señor mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su juventud en la casa de su padre. Bueno, con eso como dice el dicho, el que calla otorga, el que calla otorga, para que se le ande quitando. Bueno, bueno, yo dije, para que ponga atención, porque los varones son guías, ¿no? Sí, debemos de ser guía y a veces nos... bueno, en ese tiempo el Señor les dio oportunidad de hacer votos. Promesas, a eso es a lo que una promesa hecha al Señor. Pero si el papá, si la hija todavía era, por decirlo así, hija de casa, y vivía con el papá, si el papá oía eso, él decía, no me hagas votos que ni vas a cumplir. Y el Señor tenía la obligación el papá tenía la obligación de decirle a Dios, no le hagas caso a esta, porque está haciendo votos a la ligera. Y entonces el papá le pedía a Dios que no le hiciera caso, por así decirlo, y Dios se lo concedía. Lo mismo pasaba con el marido. Si la mujer ya era casada y hacía votos y el marido la oía, entonces el Señor podía, el marido podía decidir si estaban bien los votos que hacía o no, las promesas hechas al Señor. Si él decía, no, porque no los vas a poder cumplir, entonces ahí él también tenía que decirle al Señor que no tomara en cuenta sus votos. Pero si el papá y el marido no oían, o oyéndolos no decían nada, entonces las mujeres tenían que cumplir con su voto. Esto habla de varones que están al pendiente de sus esposas, exacto, al pendiente de sus hijas, que están al pendiente de ellas y de lo que hablan con el Señor, están presentes en sus oraciones físicamente. Quiere decir que son varones que están respondiendo, claro, ocupando el lugar que el Señor diseñó para ello. De hecho, perdón que te interrumpa, acabamos de leer en la lámina que si el marido no decía nada o cuando decía, ¿quién iba a ser culpable del pecado? El esposo. ¿El marido o el papá? Porque el Señor encomienda a ellos la responsabilidad de hacer frente a en las responsabilidades que toman las familias, porque son los protectores, son los proveedores, y entonces por eso es que pueden intervenir o no pueden intervenir, pueden intervenir y pueden anular un voto o decir sí, lo vamos a cumplir, me callo y sí lo cumplimos, ¿no? Entonces, de eso está hablando, porque se oye así como que, ¿cómo que el hombre va a venir aquí a decir lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo? Porque choca con nuestra ideología, con la ideología que hoy día tenemos. Entonces, por ahí va esta lectura. Así que varones, pónganse abusados, porque nosotros vamos a cargar. Por eso también la palabra dice, lo podemos leer en Job, que nosotros en nuestras oraciones debemos de pedir perdón por nuestros hijos y por nuestras esposas, no sea que hayan pecado y no lo hayan confesado. Entonces nosotros tenemos la obligación de nuestras oraciones pedir perdón por todos, no solo por los de nosotros, sino por los de nuestra familia, nuestros hijos, nuestras madres, nuestras esposas. Y no es algo malo, al contrario, por eso el Señor, como dice mi esposa, nos ha puesto como cabeza. Y nosotras, pues es el dejar que ellos hagan su función para lo que fueron llamados. Pero con este mundo, con tanta perversión que hay en la ideología, es algo seguramente probablemente en algún tiempo vaya a haber comentarios de este video respecto de las personas que tienen una ideología totalmente diferente, torcida, en donde, una ideología que no está de acuerdo conforme a la palabra de Dios. Así es. Bueno, vamos a continuar. Vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento, Almita.
Estamos leyendo el capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer del capítulo 22 al 38. Vamos a poner atención, que el Señor nos ayude a que no nos distraigamos. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Wow. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado el día de hoy con la lectura. Meditemos en ella. Está tremendo lo que siempre nos dice el Señor Jesús en los evangelios. Básicamente está el centro del evangelio aquí. Sí. Niéguese a sí mismo. Cualquiera que quiera seguirme, dice, niéguese a sí mismo, porque nomás agarramos y toma tu cruz, y quién sabe qué será la cruz, ¿no? Pero dice, niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígame. Y esto choca ahora con las predicaciones que hacen muchos pastores. Estoy leyendo un libro que se llama Fuego Extraño, de John MacArthur. Dice que a la fecha aproximadamente hay 500 millones que siguen la corriente del pentecostalismo, de una doctrina que surgió a principios de 1900. Y ahí el evangelio que ellos predican es: Dios te va a dar lo doble que tú des, miles y miles te va a dar, Dios te va a sanar, ¿no? Tú tienes que tener un bautismo del Espíritu Santo revolcándote, bailando. Y dice John MacArthur en su libro, y cito sus palabras, que dice: ladrando como perros y riendo como hienas. Eso es un evangelio totalmente retorcido. De hecho, aquí lo acabamos de leer en su palabra: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué significa eso? Todo lo que venga sabemos que es del Señor, absolutamente todo lo que viene. Y no vemos aquí en la palabra que vengan promesas de prosperidad, de sanidad, de riquezas, de lujos. Todo lo contrario, vienen palabras de persecución, de aflicciones, de muerte, de tortura. Ese es el centro del evangelio, el saber que en esta vida padeceremos aflicción, pero tenemos una vida eterna en moradas que ya ha preparado nuestro Señor. Sabemos que en esta vida, como dicen Hebreos, muchos no van a alcanzar lo que les fue prometido,
pero allá arriba tendremos, dice el Señor Jesucristo, no habrá nada que no se les haya prometido, que no se les dé allá arriba. Así es, pero al final el Señor, ¿cuándo nos ha dejado solos? Nunca, nunca. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿No? Ujú. Bueno, pues gracias por su paciencia, por perseverar, por estar aquí. Sigamos en este camino. No está fácil, de repente por alguna u otra circunstancia dejamos, nos gana nuestra carne, pero no se desanimen, sigamos leyendo la escritura y que el día de mañana, ahorita cerrando nuestras Biblias, el Señor guarde estas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos ponerlas por obra. Bueno, y respecto a ese comentario, ustedes han visto por afanes, por X situación, a veces no podemos transmitir. Sin embargo, los invitamos a que hay un grupo de Facebook llamado Ministerio de Enseñanza Bíblica, hay otro que se llama Contra las Herejías, y hay otro que es el personal, que es el de Antonio González. Vayan y manden su solicitud de amistad a cualquiera de esos 3 grupos, porque ahí diariamente subimos el plan de lectura que corresponde al día y el versículo del día de hoy. Diariamente, ahí sí no fallamos, diariamente, gracias a Dios, ya sea en madrugada, ya sea en la mañana, ya sea a mediodía, pero casi nunca llegamos a ese horario, siempre lo subimos entre 7 y 9 de la mañana. Nunca, en contadas ocasiones, llegamos a la 1 de la tarde, pero siempre está lo que debemos de leer. Entonces, si por X circunstancia no podemos nosotros leer la palabra aquí en el video, no se desanimen, vayan al grupo, consulten lo que se va a leer el día de hoy, y es más, adelántense para que cuando vean el video ya podamos hacer preguntas. Ya, siempre estamos diciendo que vamos a hacer un en vivo, pero todos los afanes y preocupaciones que traemos no nos los permite, pero el día menos pensado lo vamos a hacer y ahí estaremos platicando todos como hermanos en la fe. Así es. ¿Sí? Bueno, pues con esto terminamos la lectura del día de hoy. Esperemos en Dios que mañana nos permita estar siguiendo compartiendo con ustedes la palabra. Señor, bendito seas. Gracias, Señor, por este hermoso mensaje que nos has dado, porque aquí está la cruz que tenemos que cargar, Señor. Aquí está el punto principal de tu evangelio. Negarnos a nosotros mismos. Negarnos es negarnos a todo, no solo en ciertos aspectos de nuestra vida. Es negarnos a todo, Señor, comprendiendo que somos pecadores, que merecíamos el infierno, pero que sin embargo por tu sacrificio, Señor, nos has regalado una vida eterna a todos los que hemos comprendido que tú eres el Rey de Reyes. Te agradecemos por esa gracia, Señor, que nos has regalado, por puro amor, Señor, por pura misericordia, porque el sacrificio de Cristo nos justificó delante de tus ojos para estar presentes en ese lugar santo en el que tú moras. Te agradecemos, Señor, porque nos das la fuerza de seguir leyendo, comprendiendo este hermoso mensaje, Señor, y preparándonos para caminar en santidad. Sabemos, Señor, que no podemos ser santos en esta vida, no podemos ser perfectos en esa vida, pero eso no puede servirnos de pretexto para no pensar que podemos ser perfectos. Danos la fuerza y el entendimiento para que cada día que nos levantemos luchemos por ser santos y perfectos como tú lo has sido. Te agradecemos, Señor, por toda provisión del día de hoy, por todo el cuidado, por toda bendición. Y te pedimos que el día de mañana cuides y guardes nuestros caminos, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, Señor. A donde quiera que vayamos nos acompañas. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite nos vemos aquí mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.